Buen día, mis queridos hermanos. Hoy, 28 de enero del 2022, queremos compartir con ustedes la palabra del Señor, el Evangelio del día. Hoy la iglesia se encuentra de fiesta también por un santo, por un doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos y hombres de fe en nuestra iglesia católica. Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Le dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy tenemos este Evangelio donde el Señor se expresa sobre el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios, y muchos pensamos que el reino de Dios está en el cielo, ¿no? No, el reino de Dios comienza aquí. De hecho, por eso cuando Jesús comienza su camino de evangelización, lo dice muy claramente: anunciarles que el reino de Dios está aquí. Y aquí comienza el reino de Dios. Nuestra iglesia camina en, digamos, en tres espacios diferentes. Tenemos una iglesia itinerante que somos nosotros, los que estamos aquí en esta tierra, somos parte de esta iglesia, cuerpo de Cristo. Está la iglesia purgante, los hombres y mujeres que por pequeñeces o por cosas muy grandes no han alcanzado la santificación y tienen que pasar por un proceso de purificación. Y está esa iglesia santa, ¿sí? Entonces, el reino de Dios comprende esas tres realidades, ¿sí? Una la cual nosotros podemos experimentar y podemos vivir, y otra, las otras dos no las podemos experimentar, en la cual pues es el tiempo, la presencia de Dios más presente, ¿no? Sin decir de que no está presente en nuestras vidas. Claro que está presente en nuestras vidas. Y sigue diciendo el Señor, dentro de las parábolas que coloca, dicen, lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. La tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. ¿Sí? Esa semilla es la palabra de Dios, que muchas veces en otras parábolas el Señor lo ha hablado claramente. Nosotros somos ese terreno, pero ¿qué clase de terreno somos? ¿Sí? ¿Qué clase de terreno somos para que esa semilla dé el fruto adecuado y correcto? Eso es lo que tenemos que reflexionar y tenemos que pensar.
¿Qué clase de tierra soy yo? Los que trabajan con agricultura se dan cuenta que hay terrenos que pueden brindar una cosecha más abundante y hay otros terrenos que no son los adecuados para que la cosecha sea lo que ellos esperan. Asimismo, tenemos que prepararnos nosotros para poder ser un terreno muy agradable para que esa semilla que es parte del reino de Dios, ¿sí? Y que nosotros somos parte de su reino, pues germine en nuestras vidas y dé el fruto necesario. Eh, ¿Cuál es el fruto necesario? Pues el fruto necesario o el fruto adecuado y correcto que da una buena semilla son nuestras buenas acciones. La generosidad, la bondad, la verdad, el amor al prójimo, la solidaridad continua hacia los demás, el estar atento al encuentro del hermano necesitado. Esas son los frutos que termina dando esta buena semilla, ¿no? Aquí hay otra comparación. Dice, les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Dice que es como la semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Bueno, eso es nuestra iglesia. Nuestra iglesia nació, nuestra iglesia nace como una semilla de mostaza y hoy se ha hecho tan grande durante todo el tiempo que nos cubrimos debajo de ella. Tenemos nuestras familias, así como los pajaritos, ¿no? Nos cubrimos debajo de ella y nos protegemos debajo de ella. ¿De qué nos protegemos? De los ataques del maligno, del odio, de la envidia, de las guerras, de las divisiones, de los partidismos. De todo eso terminamos protegiéndonos bajo la sombra de la iglesia. La iglesia, que es esa iglesia mística de Cristo, ¿sí? Esa iglesia mística de Dios, que es el cuerpo de Cristo y somos todos nosotros. Por eso es que el reino de Dios comienza aquí. Aquí comienza el reino de Dios. Es fundamental no pensar que es que el reino de Dios comienza allá en el más allá, ¿no? Después de que partimos de este mundo a la presencia del Padre, entonces comienza el reino de Dios. No, el reino de Dios se construye aquí. Aquí comienzan las bases de ese reino de Dios. Porque aquí es donde demostramos con actos de generosidad y de bondad si pertenecemos a ese reino. ¿Sí? Si pertenecemos a ese reino, es que nuestras acciones nos definen. Nuestras palabras y nuestras acciones, nuestra forma de actuar nos define de qué somos. Porque yo puedo decir, pongamos un ejemplo sencillo, digamos un funcionario público, un policía, un bombero, por decir, no, yo soy bombero, soy policía y sirvo a la comunidad. Claro, esas son las directrices que están marcadas en sus funciones, su comportamiento, su ética, su moral, su rectitud, ayudar a los demás y servir a los demás. Eso lo conocemos y lo sabemos y están en los estatutos y así se deberían de comportar. Pero si vemos todo lo contrario en el campo de acción, en la calle, por ejemplo, un policía maltratando a la gente, insultando, agrediendo, pues nos vamos a dar cuenta que, que en realidad no está donde debe estar, que él no construye el reino de Dios, que su comportamiento no pertenece al reino de Dios y en este caso no pertenece a la institución que él representa, porque se comporta en vez de cuidar a la autoridad, de cuidar a los ciudadanos, hace parte de los que agreden a los ciudadanos, hace parte de la delincuencia, aunque se coloque una vestidura que representa justicia. Y eso pasa en todos los ámbitos, ha pasado con los clérigos, ha pasado con médicos, ha pasado con funcionarios públicos, con alcaldes, senadores, presidentes, congresistas, que no representan a la institución que ellos son. Pues asimismo este ejemplo nos puede servir para pensar
en que en realidad sí pertenecemos a este reino de Dios, y el reino de Dios es dar un buen fruto, es dar unas buenas acciones, es llevar una palabra de Dios al más necesitado, es evangelizar de la mejor manera. Ahí está, solamente para que lo pensemos y comencemos a actuar de una manera diferente si no lo hemos hecho hasta ahora, o si somos incoherentes entre lo que decimos y cómo actuamos. Queridos hermanos, pidámosle hoy a Santo Tomás de Aquino, este hombre extraordinario, este hombre increíble, que con su sabiduría, con la inteligencia que le dio el Señor, nos ha regalado tantas cosas y tantas enseñanzas hermosas para la iglesia y para nuestra fe, para nuestra creencia. Pidámosle a Él que interceda por nosotros, a Santa María Virgen, a San José, a todos los santos que nos ayuden en este camino de conversión y de purificación y de perdón de los pecados. Quiero seguirlos invitando, queridos hermanos, a orar por todos, secuestrados, presos, enfermos, desplazados por la violencia, migrantes, ¿sí? Por todos los pueblos de la tierra, especialmente oremos porque no comience un conflicto armado a nivel internacional, una tercera guerra mundial en el territorio ucraniano, la sed de poder de Vladimir Putin. No puedo entender esta situación porque es algo que ya lo vivieron. Rusia ha participado de las 3 guerras mundiales y lastimosamente ellos ya saben que es una guerra y que lo que desencadena. Oremos por estos mandatarios para que no se desencadene, porque sería trágico para el mundo entero y especialmente para este país, para Ucrania. Oremos por los ucranianos, oremos por nuestro departamento de Arauca y por los demás departamentos que se encuentran en conflicto armado. Queremos paz, queremos tranquilidad para nuestras familias y para las familias de todos los colombianos. Queridos hermanos, sigan compartiendo este Evangelio del día por YouTube, por Facebook, por todas las plataformas posibles para que este mensaje llegue a sus amigos, familiares, vecinos y que sea un mensaje de Dios para ellos en un momento que lo necesitamos tanto. Queridos hermanos, feliz día, Dios les pague, Dios los bendiga, oro por ustedes, oren por mí y seguimos adelante en este camino de evangelización. Amén.